Hola amigos, bienvenidos a Pesca en Australia. Mi nombre es Hugo y este es el segundo episodio del canal, al que nombramos Leer el agua. Hoy día vamos a ver cómo leer profundidades, corrientes y mezclar estos conocimientos con conceptos aprendidos anteriormente, como el de estructura en el primer episodio. Vamos a conversar un poco acerca del comportamiento de las truchas y el uso del señuelo apropiado para las condiciones en las que nos encontramos. Evidentemente, esta conversación va a ir dando vueltas en una de mis salidas de pesca, en un pique y una captura que nos va a permitir entender todos estos conceptos de muy buena manera. Así que nos vamos a transportar 70 kilómetros al este de la ciudad de Melbourne. Nos mantenemos en el hermoso río Yarra, en donde ocurrieron todos estos eventos. Así que corre video. Este sector del río en el que me encuentro pescando nos otorga un maravilloso ejemplo de lectura de aguas. Pero primero, para poder entender el concepto de lectura del agua, tenemos que entender qué necesita una trucha para sobrevivir. Primero, la trucha necesita refugio y, como vimos en el capítulo anterior, hace uso de las estructuras. Al frente vemos un grupo de troncos que hace presagiar que el lugar está muy bueno. Pero no solo de estructura vive la trucha también necesita alimentarse. Y en este proceso de alimentación, la trucha necesita gastar menos energía de la que gana. Esta situación inmediatamente pone a la trucha en aprietos, debido a que toda su fuente de alimentación, insectos pequeños, crustáceos, presas más pequeñas, se encuentran en las corrientes más fuertes. Pero la trucha no puede estar constantemente en las corrientes fuertes, debido a que esto supone un gran gasto energético. La solución: habitar en lugares que poseen los dos tipos de corrientes, corrientes fuertes y corrientes suaves. De esta manera, la trucha puede pasearse en corrientes fuertes buscando alimento y descansando en la corriente suave cuando ya se ha podido alimentar. Las estructuras juegan un papel fundamental en alterar la corriente del río. En este caso, el grupo de troncos que tenemos enfrente ayuda a generar una piscina de corriente suave hacia la derecha y podemos ver que hay corriente fuerte hacia la izquierda, lo que genera una zona de protección de estructura, de corriente suave para descansar y corriente fuerte para buscar alimentación. El escenario perfecto para que habite una trucha. No sé si se pudieron dar cuenta en el video anterior, pero en esta captura tuve la posibilidad de ver a la trucha segundos antes de que muerda el señuelo. La pude ver desplazándose de derecha a izquierda de la zona de corriente suave a la zona de corriente fuerte. Este de seguro es un bellísimo ejemplo de cómo se conectan los conceptos de estructura, corriente, profundidad y comportamiento de truchas. Ahora vamos a revisar un poco acerca de señuelos para terminar con este capítulo. Cuando se trata de señuelos para la pesca de truchas, la conversación se puede tornar un tanto confusa, debido a que hay muchos modelos, marcas, estilos, patrones, tamaños, que pueden hacer la experiencia de adquisición de un señuelo una muy confusa. Pero hoy día vamos a revisar solamente una característica que puede significar el éxito al momento en que ocupamos nuestros señuelos en los ríos. Y esta característica es la flotabilidad o el hundimiento. En este caso tenemos dos señuelos aparentemente idénticos que cumplen funciones muy distintas, debido a que uno flota y se mantiene en la superficie, mientras que el otro se hunde y busca profundidad.
La flotabilidad y el hundimiento están íntimamente relacionadas con el concepto de profundidad. Si se dieron cuenta en este video, antes de hacer el lance me preocupé de hacer un intercambio de señuelos, debido a que anteriormente me encontraba utilizando un señuelo de hundimiento que buscaba profundidad. Estilos y estrategias de pesca hay muchas, como pescadores hay, pero en lo personal yo prefiero utilizar señuelos de flotación para aguas poco profundas y señuelos de hundimiento para aguas profundas. Mi regla es muy sencilla. Para mí aguas poco profundas son aquellas en las que puedo ver el fondo y aguas profundas son aquellas en que no lo puedo ver. Mi estrategia para este escenario consistió en enfocarme en la piscina de agua poco profunda y corriente suave de la derecha, debido a que me encontraba en este momento alrededor de las 3 de la tarde y sabía que por el comportamiento de las truchas, si había alguna en esta piscina, iba a estar descansando en esta área del río. El señuelo que ocupé en esta ocasión fue uno de flotación de la marca Rapala de 5 centímetros en patrón de trucha arcoiris. Una muy buena captura. Qué linda que es la pesca. Para poder cerrar el episodio de hoy, dando un poco de resumen, es fácil leer el agua si entendemos qué necesitan las truchas para sobrevivir. Y para ello, ellas necesitan refugio y alimentación. Por eso, frecuentan lugares en donde hay corrientes mezcladas, estructuras que alteran la corriente del río, que le permiten alimentarse y en ese proceso de alimentación gastar menos energía de la que ganan. Aspectos a considerar: el tiempo del día. Sabemos que las truchas se alimentan de manera activa en la mañana y que durante la tarde tienden a reposar en corrientes un poco más suaves. Otro aspecto es el señuelo que nosotros ocupamos. Hoy día revisamos el concepto de flotación y en el futuro vamos a revisar más conceptos, pero este en particular nos permite entender que en diferentes profundidades podemos intentar diferentes señuelos. Espero que esta información les haya sido de ayuda. Si quieren opinar o darme sus estrategias, escriban un comentario, pasen a saludar y nos vemos en el próximo pique. Eso amigos, cuídense mucho. Todo lo mejor. Chao, chao.